Y después de haber hablado de la segunda equipación, que es un poco la más novedosa por los colores, el naranja y el negro, vamos con la primera. Quiero que en primer lugar os fijéis en el patrón. Igual era esto a lo que se referían cuando hablaban de ese patrón de ondas, pero en el puntaje se puede ver que tenemos diferentes tonalidades, ¿de acuerdo? De hecho, aquí con Bwin de fondo se ve, lo veis, que esta es más oscura que esta. Ese efecto, la verdad es que bastante chulo en persona. Ahí tenéis a Bwin en primer plano. El parche con el escudo, lo mismo que pasa en la segunda, muy grueso, bastante grueso. Esto es buena noticia. Los amantes de los escudos, pues habrá a los que les guste más el escudo moderno y otros que no. Puma 3/4 de lo mismo, lo que pasa es que en el caso de Puma parece que está bordado. No es un parche, al contrario que en la segunda equipación. Lo mismo que ocurría antes en la manga, lo vemos aquí con el parche de la liga, también muy finito, ¿de acuerdo? Aquí plastificado. Y lo mismo ocurre en la zona de los hombros, lo que pasaba en la segunda. Esto quizá en días de mucho calor a alguno le pueda resultar algo pegajoso, pero el efecto es muy bueno, ¿de acuerdo? El cuello lo que tenéis aquí, cuello de pico, color naranja bastante vibrante, y en el lado contrario pues aquí tenemos el hueco para los siguientes parches de sponsors. Esta es la primera equipación, ahora enseguida vamos a colocarla como Dios manda, vamos a enseñar la parte de atrás. Pasa exactamente lo mismo que antes, esta no va a ser la tipografía que veamos en las tiendas, esta es una tipografía especial de Puma, y aquí podéis ver en la zona del cuello. Para futuras ediciones aquí podríamos tener una banderita maravillosa de la comunidad, simplemente una idea. Y vamos a ver cómo luce del todo. Ahí está. Pues ahí la tenéis. La primera equipación, la Home Kit de Puma para el Valencia, temporada 2019-2020. ¿Opiniones? Os leemos. Y gracias a Dani Meroño, que me la ha prestado.